Don Ramón y el Coyote, un pacto inesperado. La historia de Don Ramón y el Coyote es, sin duda, la que más se susurra entre las callejuelas empedradas de Jala. Ramón, un agricultor ya entrado en años, era conocido tanto por sus ojos vivaces como por su carácter huraño. Sus días transcurrían entre el sol ardiente de sus milpas y el cuidado de su pequeño rebaño, siempre con la mirada desconfiada hacia los forasteros y con una fe inquebrantable en la tierra que lo vio nacer. La sequía que azotó Jala ese año fue implacable. El sol agrietaba la tierra, y los maizales, que antes se erguían orgullosos, ahora se doblaban, marchitos y sin vida. La preocupación mordía el alma de los agricultores, y don Ramón no era la excepción. Noche tras noche, velaba sus cultivos, con la esperanza de que un milagro, o al menos una llovizna, salvara lo poco que le quedaba. Fue en una de esas noches de angustia cuando el silbido llegó a sus oídos. Al principio, lo descartó como el viento juguetón entre las hojas secas, pero luego, un escalofrío le recorrió la espalda. El silbido se hizo más nítido, casi un lamento, y de entre las sombras de sus milpas, una silueta emergió. Era un coyote, pero no uno cualquiera. Este era grande, de un pelaje oscuro que se confundía con la noche, y sus ojos brillaban con una inteligencia inusual. Merodeaba peligrosamente cerca de su ganado, y don Ramón sintió la ira bullir en su pecho. El viejo agricultor, sin pensarlo dos veces, aferró con fuerza su machete. El metal frío en su mano le infundió el coraje necesario para enfrentar a la bestia. Gritó, blandiendo su arma, y el coyote, sorprendido, se dio a la fuga. Don Ramón lo persiguió a través de los surcos secos, la adrenalina corriendo por sus venas, hasta que el animal se perdió en la profunda oscuridad del monte que bordeaba el pueblo. La persecución fue extenuante, y al final, don Ramón, jadeando y con el corazón desbocado, tuvo que rendirse y regresar a su humilde choza. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con un rumor que corrió como pólvora. Don Ramón había amanecido con una herida profunda en la pierna, como si una garra afilada lo hubiera rasgado. La herida era tan peculiar que no parecía hecha por un animal común. Don Ramón, con su habitual hermetismo, se negó a hablar de lo sucedido. Solo musitó que había tropezado en la oscuridad, pero la gente de Jala, conocedora de las antiguas leyendas, ya había atado cabos. Los murmullos se hicieron más fuertes. El coyote que don Ramón había perseguido, decían, no era un simple depredador. Muchos creyeron firmemente que el animal era en realidad un nahual, alguien del pueblo que, bajo la luz de la luna llena, había tomado forma de coyote. La herida en la pierna de don Ramón era la prueba irrefutable de un encuentro sobrenatural. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el cambio que experimentó don Ramón a partir de esa noche. Si antes era huraño, ahora se volvió extrañamente más reservado, casi distante. Sus ojos, antes tan vivaces, a menudo se perdían en la lejanía, como si cargara un secreto inconfesable. Y lo más notable, evitaba a toda costa hablar de las noches de luna llena. Si alguien mencionaba el tema, cambiaba abruptamente la conversación o simplemente se levantaba y se iba. Algunos, los más atrevidos, se atrevían a sugerir que, durante esa persecución en la oscuridad, algo más que una herida había ocurrido. Que tal vez don Ramón, en su desesperación por salvar sus cultivos, había hecho un pacto silencioso con la criatura, o que, de alguna manera, el espíritu del nahual lo había tocado, marcándolo para siempre. La sequía, milagrosamente, terminó poco después, y aunque nadie supo explicar la conexión, la gente de Jala nunca olvidó la historia de don Ramón y el coyote. Su herida se convirtió en un recordatorio constante de los misterios que se ocultaban en el corazón del volcán y en las almas de sus habitantes. Y así, la leyenda de don Ramón, el agricultor huraño que se encontró con lo inexplicable, se tejió aún más profundamente en el rico tapiz de las historias de nahuales en Jala, Nayarit.